Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de enterarse de todo lo que vamos a compartir hoy. Porque, créanme, lo que tenemos preparado para ustedes está que arde una auténtica bomba. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y, la verdad, también un poco los nuestros. Vamos a desgranar esa sorpresa que nadie esperaba en la relación de Hande y Kerem. Sí, esa pareja que nos tiene a todos suspirando, de la que se dice de todo y a la que, francamente, adoramos seguir. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido. No se arrepentirán. Bueno, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca. Han sido durante mucho tiempo una de las parejas más seguidas, comentadas y, seamos sinceros, envidiadas del panorama de las celebridades. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Hemos sido testigos de sus momentos públicos, de sus vacaciones compartidas, de sus gestos de cariño en redes sociales, y todo parecía ir sobre ruedas, ¿verdad? Pues bien, de repente, ¡zas! Algo ha pasado. Algo que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Y es precisamente de esa sorpresa, de ese giro inesperado en su relación, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Se trata de algo positivo, de algo que los une aún más? ¿O quizás de un desenlace que ha dejado a muchos con el corazón en un puño? Vamos a analizarlo todo con calma, con la información que tenemos y con un poquito de especulación, porque, bueno, un poco de misterio siempre le pone sabor a la vida. Todos recordamos la época en la que Hande y Kerem parecían sacados de un cuento de hadas. La chispa que se encendió durante el rodaje de Senkal Kapm fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron corazones, y la transición de esa química ficticia a una relación real solo hizo que los fans se volvieran aún más fervientes. Compartieron momentos mágicos, viajes exóticos, declaraciones de amor públicas que nos hicieron suspirar a todos. Parecía que su amor estaba destinado a durar para siempre, que eran la pareja perfecta, esa que sueña con un felices para siempre. Sus perfiles de Instagram eran un escaparate de su felicidad, de su complicidad, de esos pequeños detalles que hacen que una relación funcione. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus éxitos y, en general, proyectaban una imagen de pareja sólida y enamorada. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, es impredecible. Y en el mundo de la fama, donde cada movimiento es escrutado al milímetro, las sorpresas pueden ser aún más impactantes. Y es aquí donde entra en juego la gran incógnita: ¿cuál fue esa sorpresa? Los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día. Al principio muchos creímos que se trataba de un nuevo proyecto juntos, un regreso triunfal a la pantalla que nos haría gritar de emoción. Otros, más románticos, pensaron en un compromiso, tal vez una boda secreta o un anuncio de embarazo. Pero como suele suceder, la realidad, o al menos lo que se ha filtrado y comentado, ha tomado un camino completamente diferente. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno de lo inesperado. Se ha hablado mucho de una ruptura, de una separación. Y sí, inicialmente esto fue un golpe duro para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones de esta supuesta separación son variadas y, como suele pasar en estos casos, nunca hay una única versión oficial. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables, a caminos profesionales que empezaban a divergir, a la presión mediática que puede ser insostenible para cualquier pareja, pero especialmente para una que está constantemente bajo el ojo público. Otros murmuran sobre incompatibilidades de carácter o simplemente la evolución natural de las relaciones, donde a veces, a pesar del amor, las personas deciden tomar rumbos distintos. Pero, atención. Aquí viene la parte que realmente nos voló la cabeza y que ha dado pie a nuestro vídeo de hoy. Porque si bien una ruptura ya sería una noticia importante, lo que sucedió después, o lo que se ha revelado después, es lo que ha pillado a todos por sorpresa. Y esto, amigos míos, es lo que cambia por completo el panorama. Porque ¿y si la sorpresa no fuera solo la separación, sino el cómo se ha gestionado, o el que ha sucedido después de esa separación? Se rumorea, y mucho, que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación de profunda amistad y respeto.
Esto en el mundo de las celebridades no es tan común como podríamos pensar. Muchas rupturas se ven tensas, llenas de indirectas en redes sociales, de apariciones públicas incómodas, de una guerra fría declarada ante el público. Sin embargo, lo que parece haber ocurrido con Hande y Kerem es diametralmente opuesto. Hemos visto imágenes, aunque escasas, de ellos compartiendo momentos juntos, en eventos o de manera más privada, donde no se percibe tensión, sino más bien cercanía y complicidad. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿realmente terminaron su relación romántica? ¿O quizás su vínculo evolucionó a algo más profundo, algo que trasciende las etiquetas convencionales? Y aquí es donde quiero poner el foco. La sorpresa, la verdadera sorpresa que nadie esperaba, no es tanto la ruptura en sí misma, sino esta aparente capacidad de ambos para mantener una conexión genuina y saludable después de haber decidido no continuar como pareja. En una industria donde las apariencias lo son todo y las rivalidades son frecuentes, presenciar una amistad tan sólida entre exparejas es, francamente, refrescante y admirable. Podríamos especular que quizás su conexión era tan fuerte que trascendió el amor romántico y se consolidó en una amistad inquebrantable, un apoyo mutuo que ambos valoran enormemente. Algunos analistas del mundo del espectáculo sugieren que esta actitud madura podría deberse a la conciencia de que su relación, por muy pública que fuera, era ante todo un asunto personal, y que merecía ser tratada con dignidad y respeto, independientemente de su estado romántico. Otros creen que simplemente su compatibilidad como personas iba más allá de la chispa romántica, y que encontraron en el otro a un confidente, a un amigo verdadero, a alguien con quien podían contar siempre. Esta forma de llevar las cosas también les ha permitido a ambos continuar con sus exitosas carreras sin el drama que a menudo acompaña a las rupturas de parejas famosas. Han podido seguir trabajando, colaborar incluso, y mantener una imagen pública positiva. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a otras parejas famosas peleándose públicamente, lanzándose pullas en entrevistas, o teniendo que enfrentarse a preguntas incómodas sobre su ex. Hande y Kerem, en cambio, han logrado mantener un perfil bajo en cuanto a conflictos, lo que en sí mismo ya es una noticia sorprendente. Y esto nos lleva a pensar, ¿es este el futuro de las relaciones en la era de las redes sociales? Podemos aprender de Hande y Kerem a priorizar la amistad y el respeto por encima de cualquier otra cosa, incluso después de una separación. Es un mensaje poderoso, sin duda. Un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas, y que una relación no tiene por qué terminar en un adiós definitivo, sino que puede transformarse en algo igual de valioso, quizás incluso más duradero. La sorpresa, entonces, no es un evento puntual, sino una evolución. Es la constatación de que Hande y Kerem, a pesar de haber tomado caminos diferentes en el ámbito romántico, han sabido construir un puente de amistad que se ha fortalecido con el tiempo. Es la demostración de que dos personas que se quisieron pueden seguir compartiendo la vida, apoyándose en sus proyectos y celebrando sus logros, sin la necesidad de mantener una fachada romántica. Y en un mundo que a menudo nos empuja a ver las separaciones como fracasos definitivos, ellos nos ofrecen una perspectiva diferente, una llena de esperanza y de madurez emocional. Han sido muchas las especulaciones, los rumores y los comentarios que han rodeado a esta pareja. Hemos pasado por momentos de euforia, de admiración, de incredulidad y ahora, de una nueva forma de admiración. La sorpresa para muchos ha sido precisamente esa continuidad, esa capacidad de reinventar su vínculo más allá de lo esperado. No se trata de una reconciliación romántica, al menos no de lo que sabemos públicamente, sino de una amistad que parece ser el verdadero tesoro que han descubierto juntos. En resumen, queridos amigos, lo que hemos analizado hoy es la increíble capacidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin para sorprendernos, una vez más, con la madurez y la elegancia con la que han gestionado su relación. Más allá de la ruptura romántica, que ya de por sí fue un punto de inflexión, la verdadera sorpresa ha sido la consolidación de una amistad sólida y respetuosa. Han demostrado que es posible seguir siendo parte importante en la vida del otro, apoyándose mutuamente en sus caminos individuales. Esta actitud es sin duda un faro de esperanza en un mundo donde las rupturas suelen ser traumáticas y llenas de conflictos. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y de las relaciones, y sobre cómo podemos transformarlas para que perduren en el tiempo, de una forma u otra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante y revelador como a nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto.
¿Les sorprendió esta evolución en la relación de Andy y Kerem? ¿Creen que es posible mantener una amistad tan sólida después de una ruptura romántica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle ese buen me gusta, que tanto nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que son fans de Andy y Kerem, para que todos podamos enterarnos de esta interesante historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.